días a todos y bienvenidos una vez más al podcast del Pan Am Post. Los gobiernos alrededor del mundo intentan tomar medidas que frenen el contagio del coronavirus. En Colombia, el presidente Iván Duque ha decidido una cuarentena bastante estricta que por ahora irá hasta el 13 de abril. No sabemos si el 13 de abril el presidente decida extender la cuarentena o decida abrir, por lo menos en una parte importante, la actividad económica. En el podcast de hoy vamos a analizar las diferentes medidas que ha tomado el presidente, algunas que vemos con buenos ojos, como por ejemplo intentar ayudar a los empresarios en estas épocas difíciles para que se conserve la mayor cantidad posible de empleos y que la gente cuando acabe este periodo de confinamiento pueda volver a su empleo y no haya quedado desempleada por cuenta de las difíciles situaciones que están viviendo los dueños de las empresas. También otras medidas que no vemos con buenos ojos y que consideramos más bien producto de la ignorancia en materia económica, como por ejemplo prohibir el despido de empleados. En estos momentos donde las empresas muchas no tienen ingresos, pues es muy difícil pagarle a los empleados y si les prohíben despedir a algunos o les ponen trabas para bajarle el sueldo a otro o cambiar las condiciones laborales, pues las empresas quiebran. Vamos a hablar de todo esto y también vamos a hablar de algo muy importante y es qué tanto puede aguantar la economía mientras que una sociedad está en cuarentena. ¿Qué tanto puede aguantar la economía colombiana bajo estas condiciones en las que están hoy los colombianos? Si el 16 de abril el presidente decide extender la cuarentena, ¿qué va a pasar con la economía? Porque resulta que el coronavirus mata, pero las crisis económicas también traen muertos. Vamos a conversar sobre todo esto. Nuestro invitado de hoy es Luis Guillermo Vélez. Él es economista, empresario y columnista en el Pan Am Post. Luis Guillermo, buenos días y de nuevo gracias por hablar con nosotros. Buenos días, Vanessa, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Luis Guillermo, a pesar de la situación que estamos viviendo. Y bueno, la idea es que hablemos hoy de las medidas que se están tomando en Colombia, de las alternativas que puede haber, de las propuestas que podemos ayudar nosotros a plantear al presidente. Pero empiezo tal vez preguntándote por lo más difícil de explicar o por las cosas malas. Entonces empecemos, por ejemplo, hablando de las decisiones del presidente Duque respecto a que no se puede en esta época despedir empleados, no se puede cancelar contratos, que son decisiones que están muy polémicas y que bueno, la gente discute por estos tiempos. ¿Tú qué piensas de esa situación, de esas decisiones y cómo pueden afectar a los empresarios? Vanessa, cuando no hay con qué pagar la nómina, no hay con qué pagar la nómina. No hay nada que hacer. Entonces uno tiene que salir de los trabajadores, abierta o soterradamente. Esas son tonterías que se le ocurren a esos ministros del trabajo, que creen que esto es a punta de órdenes y cosas de esas. No, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. La gente está despidiendo a los trabajadores a vacaciones, los está sacando en licencias no remuneradas y van a hacer cosas porque no hay forma de detener eso. Esto no se detiene con cosas administrativas. Algunos aguantarán unas cuantas semanas, más aguantarán 6 semanas, 2 meses de nómina, empresas grandes, pues, haciendo algunas maromas. Otras empresas pequeñas, pues, simplemente van a cerrar, ¿sí? Y ya, y se van los trabajadores. Ahora, yo he propuesto, desde hace días escribí un artículo cuando esto estaba empezando, proponiendo una reducción de salarios. Ahí en ese momento era muy tímido, hablaba del 10%, del 20%. Yo creo que hay que recortar los salarios duros. ¿Sí? Hay que recortar los salarios duros para permitir que las empresas capeen el periodo grande de restricciones. Esa es una medida y creo que se debe hacer extensiva al sector público por razones de equidad y también para conseguir recursos para atender la emergencia. Ese es el planteamiento en lugar de
retórica pues, de tipo administrativo y amenazas de sanciones, que es lo que viene haciendo que eso no sirve para nada. Luis Guillermo, respecto a lo de los impuestos, las otras medidas que podemos ver de una mejor manera que ha tomado Duque, lo de cancelar aranceles, de pronto darle flexibilidad a los empresarios en préstamos, ¿cómo ves esas ayudas? ¿Las ves suficientes? ¿Cómo las evalúas? A ver, el gobierno ha hecho varias cosas. Primero, el gobierno pues con el decreto de emergencia dispuso del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, donde hay unos recursos importantes. Esos recursos estaban a disposición del gobierno, el gobierno tiene recursos frescos, más los recursos del Fondo de pensiones de las entidades territoriales, más algunas cositas que pueda vender y algunas reasignaciones presupuestales. Yo calculo que el gobierno puede tener entre 25 y 30 billones de pesos para hacer cosas antes de pasar a mayor déficit fiscal, ¿sí? Y a recurrir a una financiación monetaria del déficit que está prevista en el decreto de emergencia. Ahí pues metieron una línea, yo veo la mano diestra y la inteligencia de Alberto Carrasquilla cuando meten una lineecita ahí y el gobierno queda autorizado a emitir bonos que podrán colocarse en operaciones de liquidez del Banco de la República. Entonces los tontos que no saben andan de, hay que emitir, ya lo puso ahí Carrasquilla, y esa es una cosa que eventualmente habría que hacer. Pero, Vanessa querida, el punto no es esos remedios y esas cosas del lado de la demanda, ¿sí? Que hemos creado una crisis del lado de la oferta con la medida de cuarentena. Entonces hay una crisis de oferta terrible que se va a ahondar la crisis de la demanda, y mientras no hagamos nada para enfrentar la crisis de oferta, ¿sí? Entonces todo lo que se haga, yo como te lo he dicho, de meter recursos es como ponerle suero o hacerle transfusiones de sangre a un cadáver, porque si se extiende demasiado estos bloqueos a la actividad productiva, se nos van a morir miles de empresas, y ya se están muriendo algunas, y entonces montar las empresas, ponerlas en funcionamiento, alcanzar las inercias necesarias en la actividad productiva no es una cosa fácil. Entonces lo primero, lo más importante, tiene que ver con que esta gente de la salud, los epidemiólogos y toda esta gente, pues trate de colaborar. Es que decir, cerremos la economía, eso es fácil. A mí me ocurre también, valiente gracia, ¿cierto? Eso es no sé, como un médico, pues que para todo una cosa muy fácil. Lo que hay que idear son mecanismos y formas de contención que no impliquen la parálisis de la economía, y eso es lo que debía estar aprovechando el gobierno para hacer en estos días de cuarentena, que como sabes está hasta el 13 de abril. Y respecto a ese plazo, porque bueno, tenemos ya en el mundo ejemplos de las dos cosas. Tenemos países que están aplicando una cuarentena total, medidas muy estrictas. Sin embargo, por ejemplo, en El Salvador ocurre que Bukele tomó esas medidas muy estrictas muy temprano, y esta semana la gente salió a la calle desesperada porque ya se está muriendo de hambre. Y tenemos otros ejemplos, como por ejemplo lo que está haciendo Trump acá en Estados Unidos, donde es una cuarentena, pero no es así de estricta, y donde Trump dice ya muy pronto tenemos que acabar con esto. Y bueno, se ven diferentes formas de afrontar esto, pero en Colombia, en este momento que está yo creo que bastante estricta, ¿tú cuánto tiempo crees que puede aguantar la economía colombiana sin que haya una catástrofe con este tipo de medidas? ¿Y cómo ves a Duque respecto a eso? ¿Crees que Duque ha entendido esto? Que Carrasquilla sí lo entiende, otra cosa es lo que vaya a hacer el presidente Duque. ¿Qué va a hacer Duque? ¿Cuánto va a alargar esto y cuánto puede aguantar la economía colombiana? Vanessa, querida, el problema, aquí se aplica mucho esa cosa que nos gusta de Bastián, lo que se ve, lo que no se ve.
Entonces ahora estamos viendo los muertos. Esta es la primera pandemia de las muchas que se han registrado en la historia de la humanidad, que estamos viviendo en vivo, en directo y conectados en todo el mundo. Y encerrados en todas partes, estamos encerrados y contamos los muertos, los contagiados y esa cosa pues tan escabrosa. Ahora, tampoco es una pandemia pues así horrorosa, lo que pasa es que la estamos viviendo en vivo y en directo, pero esto va a ser una pandemiecita, ¿sí? Pero sí, es que es muy asustadora. Pero de eso si querés hablamos luego de la pandemiecita, que tú sabes que a mí me gusta mucho la cosa pues con perspectiva histórica. Pero volviendo a lo del presidente, y yo le veo una presión muy dura que se está ejerciendo del lado de la gente de la oposición y del lado de algunos sectores de la prensa muy ignorantes en cosas de economía, y del lado de algunos economistas muy ignorantes también en cosas de economía, sobre extender esto y creer que con medidas monetarias y fiscales se va manejando la cosa. Entonces me asusta que el presidente se da esas presiones. Ahora en estos días yo lo he visto pues con mucha prudencia y moderación. Me ha impresionado el presidente. Es que eso es un piano muy grande el que tiene el pobre hombre encima. Entonces, dijo en estos días, hombre, todavía no tengo elementos para decidir y todavía nadie los tiene. Yo saqué un artículo hoy, ¿sí?, que probablemente viste porque yo lo quería sacar dentro de varios días, esperando a ver cómo evolucionan las curvas del contagio y todas esas vainas. Pero hoy me levanto y miro el periódico Portafolio y el titular que aparece ahí en el periódico Portafolio es que hay que apagar la economía 3 meses. Yo dije, no, yo no puedo. Entonces salí a tratar de responder esa... ¿Cómo? Nos vamos A a tratar morir de 3 responder esa... meses. Nos morimos de hambre. Y ahora, entonces no aguanten, nosotros no aguantamos 3 meses, no aguantamos 3 meses. Es que se dice, hay que mantener, vamos, la cadena de alimentos. No, la economía es un sistema, ¿sí? Yo puedo mantener un tiempito la cadena de alimentos, pero la cadena de alimentos necesita de toda parte, los equipos, los aceites, las cosas. Entonces tú tienes que mantener todo en funcionamiento. Entonces eso no aguanta solo ninguna cadena. Y hay un momento en que eso empieza a colapsar, empiezan a escasear las cosas. Y a medida que se vaya demorando todo esto, las cadenas productivas, los que tienen que importar insumos para producir, porque es que hay mucho alimento y mucha cosa de primera necesidad que viene con componentes importados y todo lo demás. Entonces todo eso empieza a colapsar, las cosechas van terminándose, en fin, hay infinidad de cosas que van a volver a ponerle un límite a la cosa. Y si a la gente sí le podemos dar plata, pero si no tiene que comprar, entonces esto a mí me da miedo que haya un estallido de desobediencia civil acompañado de saqueos y violencia. Y pienso que algunos de los que están hablando de apagar esa economía 3 meses, de pronto lo que quieren es eso. Claro, tomar el poder en medio de una crisis. Por supuesto. Usted sabe que hablamos de eso, hablemos de política. Claro. Gustavo Petro es un marxista gramsciano cabal, ¿sí? Lo es. Y Gramsci era un marxista leninista, porque él adoraba a los bolcheviques, a los que llamaban los maximalistas, ¿sí? Y entonces, como marxistas, la característica del marxista es decir, hay que aprovechar todas las coyunturas para agudizar las contradicciones del pueblo, para derrumbar esta vaina. Entonces a este hombre no le importa, por Dios, ¿sí?, que al cabo de 3 meses o en la mitad de eso haya no sé cuántos muertos de hambre, de desempleo y todas esas cosas, si eso nos genera un caos social y una crisis bien grave que se nos lleve por delante el régimen político. Eso es lo que está buscando allí. Entonces, y él lo sabe, yo sé que él lo sabe, ¿sí?, porque yo conozco también su mentalidad. Yo sé pensar como marxista-leninista. Bueno, Luis Guillermo, hablemos ahora de las propuestas que has planteado tú en ese artículo que muy pronto tendremos en el Pan Am Post. Propuestas para, de alguna forma, no cerrar por completo la economía, no apagar la economía,
Intentar, sí, por supuesto, no bajar la importancia de la pandemia, no decir es que eso es una enfermedad solo de viejitos y ya, pero no apagar del todo la economía. Hablemos de eso. Bueno, Vanessa, mmm, si por mí fuera arrancaba el 13, el 14, con todo, ¿sí? Obviamente con las medidas de higiene, cosas de esas y todo lo demás. Pero bueno, hay que manejar la cosa y políticamente y todo esto, entonces se puede manejar cosas graduales. Me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención. Yo ya había hecho un análisis de los sectores económicos afectados con, por la cuarentena y concluí que los sectores que responden por el 70% del PIB están bloqueados hoy por hoy. Eso es demasiado, por Dios, 70% del PIB. Oh, eso son casi $1.000 millones diarios. Eso es un dineral. No, Colombia produce cerca de $1.000 millones diarios. Entonces el 70%, los $700 millones diarios, lo que estamos perdiendo en términos de dólares. Eso es mucho. No podemos aguantar eso. Pero me puse a analizar también el tema porque ya había información desde el punto de vista de la geografía. Y muérete de la risa. Sí, muérete de la risa. Colombia tiene 32 departamentos. Hay coronavirus en 22 de ellos. Listo. Pero vamos más finos, vamos a ser más finos. Tenemos 103 municipios. Hay coronavirus en 84. Pero vamos a ser más finos. Vamos a ser más finos. ¿Sí? El 72. No, me voy al último dato. Entonces, si uno suma los municipios, que son fundamentalmente, la mayor parte del coronavirus está en las capitales de los departamentos y la mayor parte está en Cali, Bogotá y Medellín. Bogotá responde casi por el 45% de los contagiados en el país. Y esa señora pues por ahí echando carreta ante ese problema tan grave que tiene, señor irresponsable. Se le salió de las manos y entonces ha querido hacer cosas para meter cortinas de humo. Pero bueno, y si uno hace lo siguiente, si coges las capitales de los 22 departamentos afectados y los contagiados de los municipios conurbados a algunas de esas capitales, por ejemplo los del Valle de Aburrá, Medellín, Florida Blanca con Bucaramanga, Jumbo con Cali y todo lo demás, entonces te encontrás con que el 90% de los contagios están en los centros urbanos. No hay un solo contagiado en ese resto de municipios. Entonces yo tengo toda esa pobre gente, ¿sí? De La Ceja, La Unión, de los pueblos, toda asustada. De susto allá. Y aquí hay municipios donde no ha llegado un italiano en 300 años, ni llegará. Entonces, aquí no tiene ningún riesgo de... Y tenés todo eso encerrado. Y la gente muerta de susto, porque los alcaldes, como el poder es tan bueno, ejercer poder es tan bueno, entonces encuentran la oportunidad de sentirse interesante, ¿cierto? Ya sale, entonces los alcaldes están acabando con la vaina para sentirse en los pobres pueblos. He hablado con la gente de Sonsón, yo tengo relación allá bastante con ese municipio y con la gente de Abejorral, ¿sí? Y entonces me cuentan que eso está horrible, pero allá no está pasando nada, no pueden salir a tomarse un tinto en el parque, por Dios. Entonces, no hay derecho a tener en cuarentena 1.103 municipios que tiene el país cuando el problema está localizado en menos de 20. Entonces hay que manejar la cosa. Mi primer propuesta es sobre quitémosle la cuarentena a todos esos pobres pueblos, ¿sí? Y quitémosle la angustia que tienen. Entonces los pueblos que tengan 0 contagiados de aquí al 13 de abril, o 2 o 3, es que los pueden meter por ahí en alguna piecita, por Dios. Es decir, por miserable que sea un pueblo colombiano, tiene que tener alguna piecita de hospital y una camita donde meter a esos contagiados. 2 o 3 se pueden manejar, entonces pueden liberar eso. Hombre, podrían poner algunas restricciones al acceso, en fin. Aquí hay pueblos donde no va nadie. Yo he propuesto que el transporte intermunicipal se vayan los buses con la mitad de los pasajeros, pero eso pues, la mayor parte de los buses van con la mitad de esos pasajeros, ¿sí? Ya, hoy, ¿sí? Porque hay muy buena oferta. Entonces, manejar eso, quitar esa cuarentena en esos pueblos. ¿Qué más planteo?
yo hago un análisis de actividades, yo no entiendo por qué la construcción y la obra pública está paralizada. Yo no sé, estos tipos es que no han visto dónde se pegan los ladrillos. Los ladrillos se pegan, Vanessa, al aire libre, ¿cierto? Los tipos que pegan ladrillos, echan reboque, están todo el tiempo al aire libre. Y el tipo que está pegando o revocando en un sitio está a 5 metros, 6 metros de otros tipos. Los tipos están alejados al aire libre. Entonces no veo, o los que están haciendo esas vías, las carreteras 4G, ¿por qué paralizar eso, por Dios? Sus tipos de están mejor que acá. Paralizaron eso, la gente tuvo que parar los frentes de obra y los mandamos para los barrios de acá de Medellín. ¿Sí? Aburrirse los tipos, en lugar de tenerlos allá con medidas de protección y trabajando ahí al aire libre, estarían mucho mejor. Entonces no entiendo, no veo ninguna razón válida para tener paralizada la construcción. Es la primera actividad que tendría que soltarse. Ahora, pero la economía es un sistema, todas las actividades económicas están ligadas, hay que ir soltando todo, ¿sí? Creo que la industria manufacturera grande, ¿sí?, también se puede soltar. Es que yo no sé, es como que no han visto, como que nunca han visitado una maldita fábrica, ¿sí? En una fábrica, las fábricas son galpones grandes donde hay máquinas y hay cadenas de producción desde que Ford inventó la cosa, y ahí hay unos tipos pegados haciendo cositas, ¿sí? Y están relativamente distanciados los unos de los otros. Entonces se puede poner eso, se puede reactivar eso, y que pongan gel en toda parte y cosas de ese tipo, pero eso se puede hacer. El comercio, también se pueden buscar esquemas. Me preocupan mucho los centros comerciales, ahí se va a quebrar mucha gente de esos pequeños negocios. Entonces también creo que se podría, Vanessa, dar en los centros comerciales que abran los almacenes un día o una mañana los unos, y que pongan restricciones de acceso y que inunden de gel, ¿sí?, todas esas cosas. El transporte público, aquí viene mi señora soplándome. Gloria se llama mi señora. El transporte público también se puede manejar, es decir, si pones horarios escalonados, el transporte público se vería menos congestionado, estaría menos congestionado, y manejar también restricciones de acceso, ese pico y cédula que se han inventado, ¿sí?, que es que pues lo manejas y lo vas controlando, y decir, bueno, vamos a buscar que en los metros, los vagones y en los buses no vayan sino la mitad de las personas, que es la capacidad plena. Nos aguantamos eso y lo seguimos manejando. Y así, creo que, es decir, yo no soy ningún trabajador de la salud, ni ningún especialista en seguridad industrial, pero todas esas cosas creo que se podrían hacer, diseños para permitir volver al trabajo prontamente. Esas son las propuestas. Yo escribí como 10 cosas allí. ¿Cómo las hice? Pues llamé gente, llamé amigos, ¿sí?, a preguntarles, ¿vos cómo harías? Que están en distintos sectores, ¿sí?, que están en distintos sectores, y también que hay gente inteligente y que sabe pues pensar. Es que eso tampoco es una física nuclear ni nada del otro mundo. Entonces creo, ahora, ¿cómo se haría? Pues ole, yo creo que el gobierno pues obviamente no está en condiciones de imponerle protocolos a todos los centros comerciales del país, pero sí sacar unas líneas, ¿sí? Usted le dice a los centros comerciales, vean, los centros comerciales pondrán horario, los centros comerciales tendrán que garantizar que las actividades no tengan, minimizar, que no tengan más de tanto porcentaje del flujo normal de gente, que estén distanciados, y que tomen las medidas para eso. Y la gente que conoce sus negocios, la gente que conoce sus locales, pues puede irlo disponiendo, lo mismo con las fábricas y todas las cosas, porque es imposible que cualquiera, desde Planeación Nacional o desde el Palacio del Presidente, pues sepa diseñar específica y concretamente las medidas para cada negocio o actividad, pero sí puede hacerse, me parece a mí, y los señores ¿cómo se llama eso?, de seguridad industrial, los CISOs esos, los señores epidemiólogos, podrían dar lineamientos generales que todo el mundo podría aplicar. Bueno, Luis Guillermo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros otra vez. Bueno, Vanessa, te agradezco mucho, me gusta mucho saludarte, que estés muy bien.
y nos vemos prontamente. ¿Sí? Superamos esta epidemia.